Los mensajes de Dios dictados al profeta Ana García de Cuenca. Mensajes del libro 1. Meditaciones y palabras directas con el Padre Eterno. Libro primero, capítulo 4, página 77. Hoy. Dios no vino en secreto, ni para que lo maltrataran. Dios vino diciendo, soy el Hijo de Dios. No callar esto, le hizo morir en la cruz. Él no vino a morir en la cruz. Él lo sabía, y el hombre lo quiso. Él vino a enseñar con amor su doctrina, a perdonar, a facilitar la entrada en su reino. Libro primero, capítulo 4, página 77. En sueño profético hablaban de que un día yendo con el maestro, se acercó uno y le dijo: Maestro, el que no te conozca, también tiene que quererte, o éste no cuenta para entrar en tu gloria. Quedó el maestro detenido, viendo que los demás no comprendieron y dijo: El que no me conoce por su distancia, si amaba a mi Padre, me busca a mí porque ya sabía que el Padre enviaría al Hijo para que el Hijo hablara del Padre. Al amar al Padre, oyes al Hijo. Quédate con mis palabras para que de unos a otros vayan. El que no me quiere no me conocerá y no entrará en mi reino. En cualquier sitio del mundo habrá un pobre o necesitado de mí, pues allí me conoces y practica mis mandamientos, y ya está conmigo, en mi gloria. Dada esta explicación ya todos comprendíamos, había veces de juntarnos 13 y 15 y no aclarábamos lo que queríamos ver claro. Llegaba este Dios hombre y con cortas palabras llenas de amor nos hacía ver el día en la noche y sentir lo que no habíamos pensado. Ya esto nos servía de enseñanza para nosotros repetir. Desperté, oí. A Dios lo conoces cuando tú ames. Si tu distancia te impide, tienes los discípulos y sus hechos escritos por el lugar que Dios coge. El lugar que Dios coge ya hará Dios que quede todo lo dicho aquí escrito, para que llegue al último palmo de tierra su palabra. Y todo el que oiga, hable como sus discípulos hablaron. Es difícil donde Dios hable, no lo conozcan todos si estos antes amaron. El hombre si a Dios amara cuidaba el lugar que sale su palabra. El hombre no lo cuida porque no ama y le molesta oírla. Libro primero, capítulo 4, página 79. En sueño profético contaban un pasaje de la vida de Dios hombre. Decía Felipe y Lucas. Yendo un día a predicar el maestro, vimos a dos que hablaban con ira y que cada uno intentaba decirse más insultos, llegando a forcearse y golpearse. Uno de los que siempre nos seguía, dijo: Ese que ha caído al suelo viene algunas veces con nosotros y este mismo intentó ir a por él. Se adelantó el maestro y le dijo: Si ninguno me conociera, no eres tú el que vas. Soy yo el que hubiera ido, pero ya al conocerme es que no le han entrado mis palabras porque a mi Padre no amó. Mi Padre me mandó a enseñar a amar, él me ha oído y mi enseñanza no practica. El que ama no escandaliza con sus actos. Si uno de vosotros fuera en presentación o en actos a contra de mi doctrina, leyes que manda mi Padre, yo no me reunía con vosotros aunque vinierais a buscarme, porque manchabais mis palabras no obedeciendo. Hubo silencio hasta llegar al sitio y todo el sermón fue a la obediencia ya que honraran su nombre en presencia y en actuación. Desperté, oí. Él quería que lo honraran como él honraba al Padre. Su mayor gloria era que alguno de sus discípulos lo agasajaran creyendo era él. Repetía mucho: Aprended de mí que yo estoy enseñado por mi Padre, una vez que me hice hombre. Y mi Padre es el que enseña aunque veáis al Hijo. Da más escándalo el que nombra a Dios y luego no lo honra. No digas soy de Dios y haz que te pregunten, ¿tú eres su discípulo? Si los dos se golpearon, ninguno a este Dios amaron. Si uno insulta y otro no, a este le pide perdón. Libro primero, capítulo 4, página 80. En sueño profético vi unos escalones largos, era un sitio donde el maestro iba a hablar. Era una entrada muy ancha y en aquellos escalones sentados había gente. Llegó Juan y Santiago, y se pusieron unos de pie y estas fueron sus preguntas. ¿Es que el maestro no viene? Yo que he abandonado mi hacienda tan solo por conocerlo. A esto le dijo Juan: ¿Y crees que mucho has hecho? Él, que tiene todo dejado, a su casa no aparece y siempre está fuera de techo. Calla, le dijo Santiago, ¿tú no lo estás viendo que le falta aprender todo lo que dice el maestro? Id y buscad mis palabras sin que os encontréis molestos, por todo lo que os ocurra, aunque notéis desprecio,
que si vais pensando en mí, mi padre os está viendo, y ya te rellena el fallo que tú crees que estás teniendo. Juan se alegró de estas palabras que dijo Santiago y que eran dichas por su maestro. Desperté, oí. Juan sufría cuando no decían, maestro, con ansiedad. Cuando veía que el conocer no era con amor. Tenían ya muchos hechos de que vieran era Dios. Juan cuando le exigían lloraba con pena. Su mayor alegría era buscarlo sin medir distancia ni trabajo, y cuando lo encontraran, decir con alegría, maestro, mándame. ¿Qué importancia tiene buscar cuando encuentres? Y amar cuando sabes que vas a ser amado. Si el que dejó la hacienda ama, con ver a Santiago o Juan le basta. Juan y Santiago llevaban las palabras de su maestro, que su maestro les daba. Por eso el maestro quería una enseñanza tan aquilatada, que vieran a él. Ama y verás a Dios en el que él habla. Aquí verás las palabras, el amor y las costumbres, son de Dios. Libro primero, capítulo cuarto, página 82. En sueño profético decían. Un día estaba Pedro y Andrés, y un poco no de acuerdo sostenían esta charla. Decía Pedro, yo no veo muy claro una vez que falte el maestro podamos seguir con el temple que él nos enseña. Las palabras de ofensa que oímos hacia él son grandes, pero qué chicas quedan cuando nos habla. ¿Quieres creer Andrés que ya de ayer no me acuerdo nada? He estado más de 1 hora con él en la montaña, y qué ejemplos me ponía cuando yo le preguntaba. Tuve que decir, maestro, que creo que sé, cuando no hablo contigo. Cuando te estoy escuchando ya quisiera ir corriendo por todos sitios pregonando, para que todos vinieran y lo fueran comprobando. No hay hombre en la tierra que a este Dios haya escuchado y le vuelva las espaldas y luego diga yo amo. Dijo Andrés, 3 días antes que hoy, estaba yo sentado a su lado, pasaron unos fariseos, y aquí lo vas a ver claro la enseñanza que me dejó. Dijo uno de estos hombres. Ya te hemos encontrado, pídeme lo que tú quieras, pero déjame curado. Le señaló la cabeza, la espalda y los brazos. Soltaron la carcajada los que estaban a su lado. Dijo el maestro con fuerza, todo lo que me has nombrado, sé, lo tienes sano, y para que sepas decir quién soy ve de momento a tu casa que tu hijo ya ha sanado, y verás llorar a la madre, que ésta sí me había llamado. Desperté, oí. Dios podía haber hecho que la mofa con que le hablaron todos hubieran sentido el dolor de verdad. Dios se dejó el ver de Dios, cuando este padre vio el cambio que el mismo Dios le dio. 3 años llevaba el hijo sin habla ni movimiento sus piernas. Cuando el padre fue a la casa, el gentío y vocerío no lo dejaba que entrara. Se oía en alta voz, prodigio, dice el chiquillo que oyó la voz de Dios, tu padre insulta a mi padre, y mándate cure yo. Libro primero, capítulo cuarto, página 83. En sueño profético vi un sitio como una nave, parecían las paredes y el suelo de madera, el techo era más bien bajo, había una mesa grande y las sillas metidas debajo de la mesa, estas sillas no tenían respaldar, eran más como taburetes cuadrados y en un lado de la pared había algo para colgar la ropa. Esta nave estaba vacía. Empezaron a entrar a 2 y a 3, y se quitaban como unos mantos y los colgaban en la percha. Ya una vez sentados cada uno decía de dónde venía y hablaban de partir por caminos distintos. Decía Andrés, tú Pedro siempre formas alboroto. Yendo contigo no tenemos que decir quiénes somos. Dijo Juan, pero ten por seguro que para las muchedumbres, estando Pedro callado, y viendo el diálogo de Andrés y Juan, dijo, con voz apagada, que costumbre no tenía así de hablar, yo mi hablar es igual al de cualquiera cuando es hablar por hablar, pero, cuando hablo del maestro, y empiezan a preguntar con esas caras dudando, yo os digo mi verdad, que a veces bien que me aguanto. Dijo uno que no hablaba, y estaba recostado, la cara parecía disgustada o cansada, ¿tú aguantar, Pedro? Si el maestro es a ti a quien te ha hecho más callar. Se oyó como reírse y de pronto vocear, por allí viene el maestro con Matías y Tomás. Desperté, oí. Pedro tenía tan encendido su espíritu de la llama divina, que todos veían sus chispas. Juan era llama sin chispas. Todas las palabras que estos tenían giraban hacia el amor a Dios. Esperaban amanecer el día con el propósito de superarse. Vivieron con sufrimientos, pero sin sufrir cuando tenían maestro. Cuando no tenían maestro, sufrían sin sufrimiento. Libro primero, capítulo cuarto,
página 84. En este sueño profético hablaban del maestro, había un grupo de hombres y solo una mujer. Cada uno decía la impresión que les causó cuando estuvieron cerca de él. Dijo uno: yo estuve noches sin sueño, anduve largas distancias, y con muchos me enfrenté, cuando oía los defectos que le querían poner, gente que no conocían, ni sabían nada de él. Sabían que era el Mesías, porque el sitio que él pisaba, en vez de aplastar la hierba más levantaba. Y si entraba en un mesón, y a la mesonera hablaba, antes de dar la respuesta, de rodillas se inclinaba. Había quien cuando se había ido, y por su puerta pasaba, le veía algo a este Dios, algo que nadie llevaba. Iban de hecho al mesón, y hacían preguntas raras. Esta era muy corriente: ¿qué tiene ese hombre en la cara? Dicen que es de Galilea, y que viene de Samaria. Estaba esta mujer, que ya casi se marchaba, y quedó allí detenida, mientras los demás hablaban. Cuando todos se callaron, empieza ella con calma: vosotros habéis notado cuando ese hombre habla, que sus palabras llegan, dentro del fondo del alma. Yo lo oí 2 o 3 veces, y sus palabras no cansan. Desperté, oí. Las palabras de Dios hombre, estas palabras no cansan. No cansan porque es amor, antes que decir palabras. No cansan por ser palabras, de vida y eternidad, palabras que siempre oyes y nunca pueden cansar. Palabras que no te cansan, y que quisieras leer, en sitios que hubiera letras y que se hablara nada más de él. Porque leyendo palabras, que vengan dichas de él, notarás que está a tu lado y te olvidas de leer. Libro primero, capítulo 4, página 86. En sueño profético, decían: el que Dios habla en él, todos sus actos son sencillos. El que lo oye, amando a Dios, ve en esta sencillez grandeza de Dios, no del hombre. Dios destaca más su grandeza en el humilde, en el que dice yo no sé nada. En su vida pública acogió al que lo amaba, ya la sabiduría se la daría Dios Hijo de la que Dios Padre le mandaba. Dijo uno: se veía hombres hablar de los que iban con él, que quien los conocía se preguntaban: ese es Santiago, y otro respondía: pues tú has oído a Tomás y a Pedro. Yo me paré un cierto día, que me emparejé con ellos, iban bastante deprisa, por la trepa de aquel cerro, yo no sé a dónde iban. Les seguí entusiasmado, y ya que me di cuenta, estaba bien retirado. Si volvía, ya era tarde, y con ellos estaba contento. A cada paso que daban, se nombraba al maestro, que si el maestro nos ha dicho, que si el maestro aquello, pero es que yo me embelesaba, cuando hablaban de los hechos, pues puedes creerme, que cuando quise acordar, me vi en el monte con ellos, pero ya estaba allí, aquel que decían maestro. Este ya le superaba, al verlo en medio de ellos. Desperté, oí. Le superaba en algo, que no tiene compañero. Le superaba en el Dios, que había venido del cielo. Cuando yo lo conocí, ya hablaba yo del maestro, pero hablaba casi más, que hablaron todos aquellos. Ya el maestro no se iba, de mi presencia y pensamiento. Mira lo que yo te digo, que para estar yo contento, tenía que estar hablando pero del maestro. Las palabras de Dios, tiran del pecador, para seguir a Dios. Libro primero, capítulo 4, página 88. En sueño profético vi el campo, y Dios Hijo les explicaba a los discípulos señalando al suelo: ¿veis este trigo? Fue hace 2 días sembrando y ya levanta un palmo del suelo, esto es terreno fértil. Anduvimos unos metros y nos dijo: aquí también sembraron. Yo pasé en el momento de la siembra y dije al sembrador estas palabras: echa la semilla donde la tierra no le dé sepultura. Siguió el sembrador con su faena y ni paró para mirarlo. Pasaron días y días, y aquí no salía ni un grano. Entonces el sembrador fue pensando y recordando, qué razón tenía aquel hombre cuando se vino a mi lado, y no quería que sembrara porque no vería su tallo. Todo fue falta de amor, falta por yo no amarlo, falta por no querer hacer lo que él me había mandado, que él conocía el terreno, antes que fuera sembrado. Al que le habló antes que a mí, este sí le hizo caso, y tuvo recolección, como tuvo ningún año, porque sus palabras iban, envueltas en cada grano, él le guardó obediencia, y él le bendijo el campo. Desperté, oí. Aprende del sembrador, que guardó a Dios obediencia, y tendrás recolección. Recolección que repartes, para otro sembrador que tú ya sabes, que tiene obediencia a Dios. Es mejor que obedezcas,
todo lo que diga Dios. No por ti, no por el campo, no por la recolección, tienes tan solo un motivo, que obedezcas porque es Dios. Y ya con esta obediencia, Él te manda su perdón. Y quedarás como ejemplo, como quedó el sembrador. Libro primero, capítulo cuarto, página 90. En sueño profético hablaban de la incomprensión que existe entre el que mucho ama y el que poco ama. Dijo uno. Veníamos un día con el maestro de predicar por caminos que nunca habíamos pasado, y se adelantaron unos que sentados estaban en el suelo, y se dirigieron al maestro haciéndole estas preguntas: ¿Tú eres Dios? Contestó el maestro: son pocos los que dicen el nombre de mi Padre viéndome a mí como hombre. Tú tienes que mucho amar para conocerme sin que haga prodigios. Ha conocido el Espíritu sin necesidad de tus ojos. Seguíamos caminando y vimos a dos que se apartaron del camino y al paso se pusieron a hablar mal del maestro, pero en tono que nadie oiría. Se desvió el maestro de nosotros y acercándose a él, le dijo: tú estás hablando mal de mí porque crees que no voy en este grupo, te voy a repetir lo que el espíritu del mal te ha hecho que digas. Estos son amigos de ese que dice que es Dios del cielo y que su reino no es de este mundo. Ve a ver quién es. Tú me insultas porque no amas ni quieres. Quedaron sin dar paso cuando vieron que el maestro les dijo lo que ellos no habían oído, por decir las palabras demasiado apagadas. A lo largo de nuestro caminar, al pasar por una plaza, vimos unos niños que despreciando sus juegos corrieron apartando a todos, y se cogieron a las piernas del maestro gritando: Maestro, enséñame los ángeles que dice mi madre que tienes. Y señalando a todos, hizo se vieran con alas dando unas palabras para sus oídos: como habéis amado habéis conocido al Hijo y mi Padre os ha traído su gloria. Desperté, oí. El primero conoció porque amaba. El segundo no ama e insulta dudando quién será. Y ya los terceros, como no llegan al cuello, le abrazan sus adoradas piernas que el amor le hace que sientan. A los niños se enseñaron a amar, y a Dios conocieron al pasar. Para Dios ángeles eran, y Dios quiso que se vieran. No conoce la edad, conoce el amor. El niño no tenía 1 metro, y a Dios puso bien contento. Copia del niño que amó, y las piernas abrazó. Libro primero, capítulo cuarto, página 92. En sueño profético veía muchas estampas o como cuadros. Vi mucha agua, y el Señor andando normal. Luego vi otro sitio que entró el Señor quedando todos muy sorprendidos. Luego en una montaña, vi 2 o 3 personas, y el Señor decía: esto es la transfiguración. Decía el Señor: estos 3 hechos los vio y vivió el hombre. El hombre no debía haber permitido dejar olvidar este Dios hombre y profeta. Mi Padre me mandó a que viviera con el hombre, para que el hombre conociera a mi Padre. Despierta, oí. Si el hombre amara, mi Padre al hombre hablaría. Mi Padre habló en mí y yo hablo en el hombre. Si el hombre cree en mi Padre, me llama a mí, y mi Padre es el que responde. Si el hombre no cree en mi Padre, ¿cómo me va a llamar a mí? Y si no me llama, mi Padre no responde. Libro primero, capítulo cuarto, página 93. En este sueño profético vi un sitio con varios hombres vestidos con ropas antiguas. Este sitio parecía un centro de reunión, y dijo uno: aquí venimos los que queremos oír la palabra del Maestro. Este se dirigió a mí. Aquí nos llenamos del Espíritu de Dios. Él nos prepara y nos enseña cómo curar los espíritus y cómo amar a Dios Padre, nos explica cómo quedaremos cuando Él vaya al Padre, las contrariedades que el hombre nos pondrá, la persecución que tendremos, pero que su Espíritu siempre irá con nosotros. Dijo este mismo: tú Pedro y tú Juan sois los que al Maestro estáis más entregados, Santiago, y tú también, Andrés, tú, ¿cómo no? Y así fue numerando a los 12. Empezaron a hablar, diciendo: el Maestro le ha hecho a ella toda su vida que tuvo con materia, le ha hecho una reproducción para que el hombre vea que ella es traída donde solo es vida de espíritu, para que el hombre piense en el final que tendrá, final elegido por el hombre. Desperté, oí. Cuando publiquen los libros, verán la grandeza de estas comunicaciones. Dios le presenta imágenes pasadas, presentes y futuras. Todo es igual para Dios, para el hombre, diferente. Así ella podrá hablar de lo que pasó y de lo que está pasando, haciéndole ver estampas de escenas que pasarán. Dios cuando trae aquí su espíritu no le guarda secretos. No le guarda secretos por ser lugar que Él le habla al hombre.
Libro primero, capítulo cuarto, página 94. En sueño profético vi un sitio como una nave bastante grande. Allí se reunía gente para oír al maestro y otras veces se reunían para hablar del maestro. Este sitio se llamaba Casa de Dios, lugar que Dios iba para hablarle, al hombre. Allí acudían también los que a Dios no amaban, pero era sitio de hacerse a conocer para aquel que solo le interesaba el mundo material, la venta, la compra, el manejar dinero y reunir muchos esclavos. Sabiendo ya el maestro lo que allí hacían, dijo a uno de sus discípulos, ve y comunica que ese sitio es templo de la palabra de mi Padre. Si quisiera alguno arremeterse contigo, di que esa es mi palabra, que te mando yo, que allí recibo cuando os hablo lo que mi Padre me comunica. Yendo con el mensaje que Dios le dio, corrió no buena suerte e intentaron golpearlo, a los insultos que daban al maestro. Antes que llegara la noticia al maestro, ya sufría los golpes que al discípulo le habían dado, puesto que a quien golpeaban era a Dios. Dejó pasar unos días, y se hizo presente con su carne y el Espíritu de Dios Padre, y ya tuvo que tratarlos como espíritus rebeldes a la palabra del Padre, y retirarlos a sitios sin Dios. Desperté, oí. Dios no aparta al que no cree en él. Dios aparta al que no lo obedece. El que no cree en Dios, él solo se aparta. El que no lo obedece es Dios el que lo aparta. El que Dios elige, su obediencia supera a todos los dones que tenga. Dios a esta grande obediencia encomienda su mensaje, para el que lo oiga obedezca. Dios, siendo Dios, guardó obediencia cuando vivió de hombre a todo cuanto el Padre le decía. María guardó obediencia en aceptar todo cuanto le comunicó Dios. José obedece y reverencia. Todos los que Dios eligió tuvieron obediencia, reverenciaron, y estos elegidos donde llevaban la palabra de Dios, el que lo amaba recibía con obediencia el mensaje. Ten obediencia a la palabra de Dios para que Dios no vaya como en el templo. Libro primero, capítulo cuarto, página 95. En sueño profético hablaban de los discípulos. Decían. Los discípulos tuvieron grandes satisfacciones cuando vivieron la vida material con el Maestro, pero fue grandísimo su martirio. Estando hablando estos se presentaron 4 y uno dijo, ya estamos los justos, faltaban Juan, Santiago, Pedro y Andrés. Tomando esto un poco en broma, dijo Pedro, siempre que los que hayan amen al Maestro, están los justos. Dijo Santiago, Pedro, cuenta lo que ocurrió viniendo de Judea. No me recuerdes el hecho que bastante mal rato pasamos. Quedaron todos intrigados, pero Juan y Andrés insistían, cuéntalo Pedro, para que vean quién son los samaritanos. Pues, veréis, veníamos un día los 4 de terrenos de Judea, habíamos estado predicando, cumpliendo letra por letra lo que el Maestro nos explicó, y habíamos dejado al pueblo eufóricos. Nos encontramos con unos cuantos samaritanos y abrieron su boca para faltarle al Maestro. No conocían a él y por si fuéramos alguno de nosotros, nos atajaron el paso y 2 o 3 dijeron, ¿cuál de aquí dice que es Dios? ¿Cuál dice yo soy el Maestro? No lo dejé terminar y sin poner pies en el suelo no puedo explicaros el bote que di para ellos. No sé cómo ellos me verían que a coro contestaron, ¿es que tú eres judío? No, yo soy samario, pero el Hijo del Hombre es judío y para que Pedro calle tiene que oír solo alabanzas. Si vosotros os sentarais un día al lado del Maestro, cuando nos da la palabra, para que por ahí llevemos, que nos vamos de su lado sin gusto y sin contento, pero todos, respetamos el mando de este Maestro. Desperté, oí. Si yo no amo al Maestro, tanto como él sabía, no me detengo mis manos, al oír que lo ofendían. Pero sé que si sufría al oír insultos a él, más hubiera sufrido si quejas de Pedro llegan a él. Es grande placer el amar, pero horrible sufrimiento es callar. Libro primero, capítulo cuarto, página 97. En sueño profético hablaban de los discípulos. Decían. Los discípulos estaban con el Maestro, pero ellos no sabían nada de lo que el Maestro hacía. Había quien le preguntaba, y él su respuesta era de amor y claridad. El amor lo comprendían mejor, pues, estos lo amaban tanto que parte de su alimento era este amor. La claridad no siempre la veían, este amor les impedía llegar a contentarse, a verse todos sin la presencia de él. Esto ni lo comprendían ni el amor los dejaba ver. Ellos ya estaban preparados, pero, ¿qué ocurriría cuando quedaran solos frente al hombre? Si cuando él recibía todas las ofensas ellos las sufrían, pero las sufrían y tenían el bálsamo de sus palabras, ¿qué pasaría cuando hubiera llaga sin bálsamo?
Esto lo pensaban y viendo tan grande su amor, sin querer, había momentos que este era su pensar, nosotros no podríamos vivir sin maestro y, ¿cómo él sin discípulos? Esto les hacía entristecer, ellos se llenaban de aliento de vida eterna y caminaban, pero ¿cómo caminar sin este llenar? Desperté, oí. Cuando tienes lo que quieres, no lo quieres, y cuando no lo tengas, lo querrás. Los discípulos lo querían cuando lo tenían y lo lloraban antes de que se fuera. Lo que no comprendían era que al faltar él, su sabiduría era inmensamente aumentada. Él le mandaba el Padre su Espíritu, y él se lo mandaría a ellos. Él los enseñó, para que el que aprendiera, enseñara. Su espíritu no podía vivir en ellos hasta que no dejara de ser hombre. Su espíritu estaba ya en materia. Por eso, profeta es que Dios coge el lugar para comunicarse al hombre. Libro primero, capítulo cuarto, página 98. En sueño profético, decían: donde no hay paz, no está Dios. Siempre que Dios se comunica, este espíritu tiene que tener paz. La paz sale de dentro afuera. Un espíritu con paz no puede vivir con el que no la tiene. Dios antes de ir al Padre nos dejó la paz y los 11 éramos uno, si alguno llegaba a inquietarnos sabíamos no eran espíritus de Dios. Dios nos enseñó a que los conociéramos, nos explicaba para que no fuéramos engañados disfrazándose de ángeles de luz. Estos no podrían tener caridad ni traer paz, el espíritu que no es de Dios no puede decir estas palabras: la paz del Señor sea contigo. Esto cuando el espíritu esté sin materia, y cuando esté con materia, si no está con Dios no puede tener paz. Desperté, oí. Cuando Dios tiene intimidad en un espíritu y habla en él, lo notarás en la paz que te da y te deja. Si estuvieras día y noche haciendo oración y tu presencia no diera paz, tú no orabas a Dios. Decir que a Dios amas sin dar paz tú estás pecando. Si vives en paz y tú repartes paz, ahórrate decir yo a Dios amo. La paz es abrirle las puertas a Dios para que entre en tu casa. Si quieres que Dios te hable no desprecies la paz que Él te dejó. Libro primero, capítulo cuarto, página 99. En sueño profético, decía uno: vosotros sois los que más mensajes comunicáis. Estaba Agustín, Tomás de Aquino, Domingo de Guzmán, Teresa de Ávila, Juan Bosco, Catalina de Siena, Álvaro y los suyos, Juan de Dios y María Magdalena. Dijo él mismo: los 11 también llevan mucho de esta gloria. Contestaron 2 o 3, bueno, esos no son contados, ellos su grandeza es con ninguno comparados. Vivieron juntos con él, comían sentados a su lado, y aunque la última cena fue alegría, desconsuelo y llanto, estos 11 pueden decir: estuvimos en el cenáculo. Dijo uno: sabíamos que sería por uno de estos entregado. Esto él solo lo sabía, el Padre y Espíritu Santo. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que los 11 nos miramos, y mientras duró la cena, cada uno pensábamos y pensábamos: ¿habré yo hecho algo que al maestro no le haya gustado? Desperté, oí. Estos espíritus, al principio aquí nombrados, son espíritus que tienen misión para la enseñanza. Tomás en teología, Agustín, este gran filósofo y Juan el gran educador, y así sigo numerando estas grandes inteligencias, que Dios quiere, que sigan enseñando. Dios comunica su espíritu y ahí lo sigue mandando para que el hombre no pierda de esta gloria su contacto. Libro primero, capítulo cuarto, página 101. En sueño profético hablaban de Judas. Decían: Dios eligió a 12, Dios quería que los 12 hubieran seguido su doctrina, Dios los eligió dejándoles la libertad, y así se vería el que lo amaba. Dios sabía lo que iba a hacer Judas, esto que él sabía no lo sabía nadie, solo Dios Padre y Dios Hijo. La venta que Judas tenía preparada cogió de sorpresa al cristiano y agradó al fariseo. Esto formó grupos soltando palabras de insulto hacia el maestro: si dice que es Dios, ¿cómo lo tenía de su confianza? Dios oía los insultos antes que dijeran las palabras y volvía a verse con Judas, y Judas repetía: Maestro. Y los 11 continuaban al lado de Judas y llegó la despedida y Judas no faltó a la cena. El maestro ya vivía su crucifixión y sentía martillar sus pies, pero tenía que dejar a Judas en plena libertad, luego más verían era Dios y más destacaría Judas. Desperté, oí. El maestro quiso que el hombre viera era Judas, porque el hombre lo viera, no porque Dios lo dijera. Quedó escrito en los hechos y en imagen en la cena.
Dios eligió y dio libertad, Dios no hizo uso del Dios. Esto es lo que no comprende el que no ama. A más amor, más libertad, y a más ames tú, menos libertad quieres. Dios te deja la libertad para que tu seguir sea por amor. Si libertad no te diera, tal vez no lo siguieras. El seguir sin libertad, es seguir y no es amar. Dios premia, elige y aparta. Premia cuando sin saber, amas, sin saber lo que daría, ni el sitio que te tendría. Elige y ya te deja con toda la libertad, para que haga el uso según lo quieras amar. Este Dios cuando te aparta, es cuando quieres vivir, sin mando a su obediencia y renegando de aquí. Libro primero, capítulo cuarto, página 102. Al ponerme a escribir, dije, Señor, que todo lo ponga bien, que vean no es mío. Hoy. Tú di, en el nombre del Padre, del Hijo y con el Espíritu de Dios, sea dictado. El que no quería fuera Dios, sacaba estos argumentos. Si fuera Dios, como hubiera nacido en esa familia tan pobre, y no admitiría la amistad del pecador. Dice que hace milagros y cura en nombre de Dios a los endemoniados. Hay que llevarlo a que hable y lo juzguen los escribas. Y como ofensa de clase, le decían a voces, tú, hijo del carpintero, endemoniado. Y esto lo repetían los más aristócratas, y los que más lejos estaban de él. Los espíritus limpios se juntaban, lo colmaban de amor hacia el mando del maestro, como palabra de gran obediencia. Él, en todos sus sermones, les recordaba el momento de su separación. Pero estos, no comprendían. Aquí veían a Dios, pero no aceptaban que los abandonara. Por más que decía, tengo que ir al Padre para ya no separarme de vosotros, más se entristecían. Libro primero, capítulo cuarto, página 103. En este sueño profético vi un camino, e iban varios hablando del Maestro. Dijo uno, yo no podía oír las ofensas hacia él, formaba alborotos. Había quien le pedía milagros y como él no los hiciera, los insultos iban para José, a quien conocían como su padre. Quien le pedía los milagros, él veía no amaban al Padre, a quien le había mandado a él. Si era el Padre, que una vez que dejara de vivir de hombre, volvería a vivir de donde fue mandado. Era el único Dios que hay. El hombre no quería reconocerlo como Dios, y aunque solo su mirada daba paz y salvación, el hombre luchaba y luchaba por matarlo, y el hombre lo mató. Luego estos hombres, su espíritu fue juzgado por Dios Padre. Desperté, oí. Mi Padre me mandó a mí, pero yo era mi Padre. Dijo mi Padre, este es mi Hijo amado, y en él tengo mi complacencia. Ya el hombre lo hizo, sabiendo que yo era Dios. Pero el hombre no amaba a mi Padre. El que quiera a mi Padre, no me mata mi carne. Libro primero, capítulo cuarto, página 104. En sueño profético, decían. Esta oración del Padre Nuestro fue dicha por Dios Hijo, el hombre debía de escribirla y hacer un manual para llevarlo siempre en el bolsillo, y cuando leyera Padre Nuestro que estás en los cielos, vería que existe, santificado sea tu nombre, esto el que ama al decirlo lo honra, venga a nosotros tu reino, al que ama no le extraña la comunicación de Dios, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El que ama no pide cuentas a Dios, porque su amor se lo impide, y Dios no se las daría. Esta oración es la más grandiosa siempre que la digas amando a Dios, sientes a Dios, pero si tú rezas mucho el Padre Nuestro contestando en silencio a estas palabras, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿quién lo ha visto? Santificado sea tu nombre, yo no te honro porque no te amo, venga a nosotros tu reino, ¿cómo va a venir si no existe? Y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, ¿cómo voy a aceptar su voluntad si para mí no existe Dios? Si él vive sin Dios ahí, y aquí no verá la gloria. Esta oración no debían de rezarla el que a Dios no amara ni el que no creyera. Desperté, oí. Rezar el Padre Nuestro sin amar a Dios lo ofendes más que el que lo reza sin creer en Dios. Piensa en el Padre Nuestro, letra por letra, e inclinarás tus rodillas. Si a Dios no amas y lo rezas en voz alta, de Dios te burlas. Y si lo rezas sin que nadie te oiga, como no lo amas, tú lo desafías y Él te oye. Él te oye y Él te contesta. Ama a Dios, lleva tu manual en el bolsillo y al decir santificado sea tu nombre, a este Dios honrarás. Libro primero, capítulo cuarto, página 105.
En sueño profético hablaban de la venida de Dios, de su predicación, de su muerte y de su resurrección. Decían, la venida fue lo más grandioso. Aquel nacimiento lo sentías tú vibrar en tu cuerpo, esto si a Dios amabas y esperabas. Cuando delante de él te ponías, tu cuerpo te decía, es Dios, tenías que inclinar las rodillas. Salió otro hablando, y dijo, yo lo seguía en su predicación, era ponerse a hablar y transformaba los rostros. El que lo amaba siempre corto su predicar se le hacía, el que había pecado, ya al verlo, seguir pecando no podía, recordabas las palabras y del pecado te ibas, es que decía unas palabras que a nadie se las oía. Pues ahora diré yo el momento tan amargo cuando oía a voces crucifícalo, delante de aquel gentío, con aquella humillación. Yo no podía mirarlo, y del gentío me salí, me fui donde ya no oía, entonces era más sufrir, aquello no encuentro palabras para poderos decir, la injusticia que pedían. Dijo otro, yo solo puedo contar cuando estábamos unos cuantos reunidos, pero muy apenados, y vimos pasar unas mujeres con cara de dolor, alegría y gozo que a su vez con palabras iban diciendo la fosa está vacía. Ya está en su reino el Maestro. Ya verán que era Dios, ahora que no pueden estar viéndolo. Desperté, oí. Estos espíritus que están en la gloria, presenciaron estos 4 momentos, nacimiento, gloria, muerte de su carne y resurrección de esta misma carne. Pensar el hombre esto debía de quitarle el pecar. Si pecas sigues de compañero con el que dijo crucifícalo. Libro primero, capítulo 4, página 107. En sueño profético, decían. Dios subió a sus cielos en espíritu y con materia. Dios no podía dejar ahí su carne. Dios dejó la fosa vacía. Esa fue su rúbrica. Su espíritu cogió materia sin intervención de varón, y como esa carne fue hecha por Dios, no podía quedar en manos del hombre. El hombre lo maltrató mientras su doctrina enseñaba. Una vez que cumplió lo que el Padre le encomendó, se fue su espíritu, y quitó su materia al maltrato del hombre. Ya su espíritu vendría a vivir donde el Padre mandara, donde sabía era adorado por siempre. Dijo uno de sus discípulos, cuando me comunicaron que estaba la misma fosa, y el mismo hueco escarbado, pero que no estaba el hombre que por ser Dios habían matado, tuve momentos de duda por si fuera algún engaño. Desperté, oí. Yo no dudaba de Dios que el cuerpo se hubiera llevado, una vez que recibió aquel cuerpo aquel calvario. Si Dios su cuerpo no se lleva, ¿a cuántos tenía que haber retirado al sitio que hoy está en el que su cuerpo azotara? Cuando vieron que la tierra, su cuerpo ya no tapaba, entonces vieron a Dios, cuando Dios allí no estaba.